Hola, ahora vamos a calcular la mediana de esta distribución de datos agrupada en intervalos. ¿Qué es la mediana? Bueno, pues la mediana es un valor de la variable que lo que hace es dividir toda esa distribución en dos partes iguales. Es decir, que la mediana lo que hace es dividir esa distribución de datos por la mitad. Por eso, para calcular la mediana, necesito en primer lugar hacer el cálculo de n medios, siendo n mayúscula el número total de datos, que voy a sacar sumando la columna de las frecuencias absolutas. Hacemos esa suma, obtenemos 30, por eso n medios será 30 entre 2, es decir, 15. Es decir, lo que nos está diciendo ese 15 es que en nuestra distribución habrá 15 datos más pequeños que la mediana y otros 15 datos mayores que la mediana. Vamos a ver cómo encontramos esa mediana y para ello hay que calcular una columna más en esta tabla, que es la de la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, que vamos a obtener acumulando frecuencias absolutas, es decir, sumando las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. En el primero empiezo por 10, ¿vale? Y ahora, para hallar la siguiente, a ese 10 le sumo la siguiente frecuencia absoluta, que es el 6, 16. Para hallar la del siguiente intervalo, al 16 le sumo la siguiente frecuencia absoluta, que es 9, y nos da 25. Para calcular la del siguiente intervalo, a este 25 le sumo la siguiente, que es 3, 28. Y para el último, a este 28 le sumo la última de las frecuencias absolutas, que era 2, y nos da 30. Muy importante, acordaos, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero esto tiene que ser igual que eso. Muy bien, ya tenemos entonces completada la columna. Vamos a ver cómo obtengo ahora el valor de la mediana. Para ello voy a coger este resultado que he sacado aquí, este 15, y voy a buscar en la columna de esa frecuencia acumulada cuál es el primer intervalo, donde esa frecuencia absoluta sea mayor o igual a ese valor de n medios que me ha salido, que es 15. Es decir, nos vamos a esa columna de las frecuencias acumuladas y buscamos el primer resultado que nos salga que sea mayor o igual que 15. Si empiezo a mirar en la columna de las frecuencias acumuladas, el primer valor que me sale mayor que 15 es ese 16. Eso significa que nuestra mediana estará en el intervalo 5, 10. Ya sé, por tanto, que esa mediana que se representa por m sub e va a pertenecer al intervalo 5, 10. Muy bien, pertenece al intervalo 5, 10, pero no conozco su valor exacto, necesito calcular ese valor exacto. Y para ello voy a utilizar siempre una fórmula que voy a escribir y luego vamos explicando lo que es cada cosa. La mediana es L sub i más n medios menos f mayúscula sub i menos 1, f minúscula sub i y por a sub i. Ahora vamos a explicar lo que es cada una de estas cosas, a la vez que las vamos sustituyendo. La mediana entonces de nuestro ejercicio sería L sub i representa siempre el límite inferior del intervalo, en este caso 5, más n medios. No necesito explicar lo que significa porque ya lo hemos calculado aquí, 15, menos
f sub i, f mayúscula sub i menos 1. ¿Qué significa este subíndice sub i menos 1? Bueno, pues cuando nosotros veamos este subíndice, siempre tenemos que entender que significa que es del intervalo anterior. O sea, que lo que yo voy a colocar aquí es la f mayúscula, pero no de ese intervalo de la mediana, sino del anterior, que era 10. ¿Vale? Lo vemos, ¿no? Denominador, la f sub i, la f minúscula de ese intervalo en el que estoy calculando la mediana. O sea, la f minúscula del intervalo 5-10, que es 6. Y por a sub i, que es la amplitud del intervalo. ¿Cómo voy a calcular la amplitud del intervalo? Pues cogiendo el límite superior del intervalo y restándole el límite inferior. Esta es la fórmula para hallar la amplitud de ese intervalo. Amplitud en nuestro ejercicio, que sería límite superior 10 menos límite inferior 5, pues 5. Vale, ¿no? Hacemos el cálculo de todo eso, operamos y nos da 9,16. Esa es la mediana. Y la mediana va a estar siempre medida en las mismas unidades en las que esté la variable. Como nuestra variable veis aquí que está en minutos, esos son minutos. Ahí está la mediana.